tardes, bienvenidos a este tiempo de charla. Este programa es una iniciativa del área de comunicación de la Estaca Madrid Centro en colaboración con las páginas locales de la revista Liaona de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener con nosotros al presidente y la hermana Lovell del Templo de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente y hermana Lovell. Gracias, es un placer para nosotros. El presidente Kenneth David Lovell es natural de Utah. Hijo de Thomas David y Mary Louisa Lovell, es el menor de 3 hermanos. Se crió en Oklahoma, donde su padre trabajó para Phillips 66. Después de su primer año en la universidad, fue llamado a servir como misionero de tiempo completo en la única misión que había en España. Aquella fue la primera de muchas experiencias que el presidente Lovell tendría con nuestro país. Tras su misión, conoció a la joven Susan Sydenham, con quien contrajo matrimonio el 22 de abril de 1977 en el Templo de Salt Lake. Se graduó en Derecho por la Universidad de Tulsa y su carrera profesional la desarrolló en la empresa privada, donde llegó a ocupar los puestos de abogado, vicepresidente y presidente en una compañía de recursos energéticos. El presidente Lovell tiene una dilatada experiencia de liderazgo. Sirvió como consejero en un obispado, obispo, miembro del Sumo Consejo y presidente de Estaca. En el año 2008 fue llamado a servir junto a su esposa como presidente de la misión de Chile-Osorno. Poco antes de regresar a España para servir como presidente del Centro de Capacitación Misional, fue llamado para prestar servicio como patriarca. En la actualidad, el presidente Lovell sirve junto con su esposa como presidente del Templo de Madrid. La hermana Susan Lovell nació en Carson City, Nevada. Su padre se convirtió a la iglesia cuando ella tenía 1 año. Conoció a su esposo en agosto de 1976 mientras compaginaba varios trabajos en Salt Lake City. Aparte de servir junto a su esposo en las misiones realizadas en Chile y Madrid, también sirvió como miembro del Comité de Actividades y Enriquecimiento, presidenta de la Sociedad de Socorro y de Mujeres Jóvenes de Barrio. El presidente y la hermana Lovell son padres de 3 hijos y abuelos de 10 nietos. Muchas gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación para tener esta charla. La verdad es que por fin están en España. Por fin. Y tenemos mucho ánimo y ganas de conocer a los miembros. Así que gracias por esta oportunidad de dirigirnos a ellos. Desde luego que sí. Me imagino que ha sido un poco difícil, ha sido un desafío el poder llegar a España con tantas restricciones que había con la pandemia, porque ustedes tenían que haber llegado en octubre, pero finalmente lo pudieron hacer en febrero, ¿no? Sí, de hecho, nos llamaron en febrero del año pasado. Fuimos apartados en octubre con la idea de que vendríamos los fines de octubre, pero por la pandemia no pudimos conseguir la visa, así que nos costó mucho para poder llegar, pero por fin llegamos el 10 de febrero de este año. Ahora vamos por casi 6 meses aquí. Menos mal. ¿Había mucha gente que podía entrar en ese tiempo, en el año de la pandemia, o ha sido...? Realmente fue complicado y de hecho la persona en el consulado nos dijo que en el año de la pandemia solamente habían 4 parejas permitidos, no de la iglesia, pero en total, de los Estados Unidos permitidos a entrar en España. Y yo creo que fue un milagro que al final pudimos llegar, y fue por la ayuda de algunos miembros aquí que tenían contactos en el gobierno y un esfuerzo de una hermana, no miembro, pero persona en el gobierno. Una funcionaria. Con una llamada cambió el proceso total. Y yo creo que si no fuera por ella, no hubiéramos llegado en febrero. Así que estamos muy agradecidos por la ayuda que por fin nos ayudó a llegar. La verdad es que el Señor a veces es increíble cómo va preparando el camino a través de ciertas personas, ¿verdad? Sí, y mi esposa fue tan buena durante ese tiempo de espera, pero para mí fue muy difícil, porque teniendo el llamamiento y estando apartado, a mí me costó mucho no poder servir. Y yo creo que el Señor estuvo enseñándome algo.
y espero que lo aprendí. Espero que lo aprendí. Muchas gracias, presidente. Regresemos un poco a su infancia. Usted nació en Utah, pero se crió en Oklahoma. ¿Cómo podría resumir su infancia? La diferencia entre Utah y Oklahoma es muy grande. Cuando yo era muy joven, vivía en un lugar donde todo el mundo eran mormones. Todos mis amigos, mis vecinos, iba a la escuela con todos puros mormones. Pero cuando nos fuimos a Oklahoma, vivía en un lugar donde habían muy pocos mormones. Fui a la escuela con éramos 2, eventualmente 3, pero éramos muy pocos. Un barrio en una estaca que cubrió casi todo el estado, y fue algo muy diferente. Yo tuve que vivir mi religión porque todo el mundo sabía que yo era mormón. Ahora no decimos mormón, pero aquel entonces me llamaron el mormón. Y yo tuve siempre que estar atento a comportarme como en armonía con mis creencias, porque esa parte de los Estados Unidos es muy religiosa. Y ellos la mayoría son cristianos, claro, pero nos veían a nosotros muy distintos. Así que para mí fue a principio un gran desafío, pero ahora yo puedo ver que fue una de las bendiciones más grandes de mi vida, de poder criarme en un lugar así. Qué bueno. ¿Qué aspectos destaca del carácter de su padre y de su madre que han contribuido a ser la persona que usted es hoy? Perdón si me emociono. Mi padre también es converso. Nuestras familias son muy parecidas. Nuestras madres son descendientes de pioneros, pero nuestros padres son conversos. Mi padre vino de una familia totalmente distinta. Mi bisabuelo, por lado de mi padre, fue alcalde de Los Ángeles. Una familia conocida, pero mi madre vino del desierto de Utah. Se nació en la iglesia, pero en circunstancias muy humildes. Se nació en una cabaña con suelo de tierra, y mi padre vino de una familia bastante, no quiero decir rica, pero con bastante, pero se conocieron y él cambió por ella y llegó a ser para mí el hombre más puro, más humilde que conozco. Y eso sí, tuvo mucha influencia en mi vida. Tuvimos una casa religiosa con las escrituras, con fotos de Cristo y dibujos del templo. Así me criaban y estoy agradecido por su ejemplo. Muchas gracias. Y su padre, hermana Lover, su padre también es converso. Hay muchos miembros en España, como él ha dicho, que aquí también son conversos, especialmente los de la primera generación. ¿Influyó este hecho en alguna forma en particular en usted? Mi padre se unió a la iglesia porque las personas lo trajeron a la iglesia a base de cariño. Entonces, mis padres llevaban bastante tiempo casados antes de que mi padre se uniera a la iglesia. Pero una vez que lo hizo, él decidió que estaba comprometido al 100%. Y no pasó mucho tiempo antes de tener muchos llamamientos y de ser un líder en el área de Nevada, donde yo crecí. Gracias. Bueno, me ha dicho un pajarito que ustedes se conocieron en una cita a ciegas. Sí. ¿Quieren contar cómo fue esa experiencia? Bueno, realmente es más mal que esto, porque al principio yo estaba buscando cita con su hermana. Yo la conocí a ella. Pero ella was married. Ella estuvo casada, pero como no llevó anillo, no me di cuenta. Y yo la conocí por su trabajo. Ella vendía ropa, trabajaba en una tienda de ropa y yo también trabajaba en tienda de ropa. Y nos conocimos por eso. Y una noche estuve a punto
de pedir cita con ella y de repente ella dijo algo de su esposo y me quedé callado. Me alegro mucho que no lo hice. Pero al final ella me preguntó si quería salir con su hija, su hermana, y entonces ella lo arregló y el fin de semana siguiente salimos juntos. De acuerdo. Hermana Lovell, ¿usted recuerda cuando el presidente le pidió casarse? Oh, sí. Fue en mi cumpleaños, el 17 de febrero. Estábamos en el restaurante que se llama The Roof, que es un edificio al otro lado del templo de Salt Lake City, así que veíamos el templo desde donde él había cogido la mesa. Y se acercó un hombre con una toalla en el brazo, muy elegante, y una bandeja de plata, con un sobre ahí, con una nota, y en la nota me pedía que me casara con él. Y había puesto un anillo en una rosa que estaba en la mesa, porque había ido a coger rosas antes ese día. Fue muy bonito, muy romántico todo. Y entonces me pidió que mirara en la rosa y ahí estaba el anillo que él había comprado. Fue muy bonito. ¿Cuáles son las cualidades de su comportamiento, de su carácter, que más le impresionó de la hermana Lovell, presidente? Su compromiso de trabajar. Yo la pedí que se casara conmigo porque yo la amaba. Yo la quería. Pero vi en ella salió de su casa a los 18 años de edad. Sus padres no querían que saliera, pero ella quería ser independiente. Hay en ella un espíritu muy independiente. Y ha trabajado desde que era muy joven. Cuando empezamos a salir, ella tuvo 3 trabajos para estar siempre trabajando en Lago Salado y para poder pagar sus gastos. Y yo admiraba mucho de que ella estaba enfocado en mantenerse a sí misma, vivir su vida y no pedir ayuda de sus padres. Nunca lo haría, pedir ayuda de sus padres, pero ella se manejaba muy bien su vida. Y también es buena cocinera, así que eres muy linda. Ella tiene todo lo que una persona podría esperar o querer en una esposa. Qué bueno. Hermana Lovell, ¿usted cuáles fueron las cualidades del carácter del presidente Lovell que más le impresionó? Cuando yo estuve viviendo en Salt Lake, yo estaba un poco como perezosa en cuanto a ir a la iglesia, así que salí con algunos chicos que no eran miembros de la iglesia y eso no funcionó muy bien. Y cuando le conocí a él, me pareció muy agradable y guapo y me parecía y me gustaba hacer cosas con él, era divertido. Pero al conocerle más, lo primero de lo que me enamoré realmente fue su amor por el Padre Celestial. Y sé que es una cursi o lo que sea, pero realmente era eso. Nunca había conocido a alguien que amara al Padre Celestial como él, era diferente. Y quería eso en mi esposo, pero también para el padre de mis hijos, así que eso fue su carácter. Es muy honorable y amaba a su Padre Celestial. Muy bien, muchas gracias. Presidente, usted comentó antes fuera de cámaras que la experiencia que cambiaría el curso de su vida fue el tiempo que sirvió como misionero aquí en España. ¿Qué fue exactamente lo que cambió en su vida? Eso para mí otros me han preguntado eso y durante el tiempo de mi vida y para mí la respuesta es muy fácil. Yo siempre, como dijo mi esposo, yo siempre he amado a Dios y al Señor. De verdad, desde que yo tengo memoria, le he querido. Eso para mí no ha sido uno de los desafíos de la vida. Le amo. Y fui a la misión porque Él me llamó y yo le amo. Pero yo era un chico corriente, era muy enfocado en lo mismo y vine a España para enseñar el Evangelio. Vine a España para predicar el Evangelio. Pero lo que realmente ocurrió es que los españoles me enseñaron a mí. Y aprendí de ellos, por primera vez en mi vida,
a amar a otros más que a mí mismo. Yo, antes de la misión, el enfoque de mi vida era mí. En la misión, especialmente los miembros, cuando al principio estuve en Barcelona, Burgos y Madrid, hablaba un poco el español, pero eventualmente cuando gané algo del idioma, estuve en Elche y Málaga, esos miembros me cambiaron, porque eran tan buenos, tan fieles, y era tan dura la obra, era tan dura, tan difícil. Pero trabajando con ellos, yo me di cuenta, tal vez en Madrid, pero especialmente en Elche y Málaga, me di cuenta que yo haría cualquier cosa por ellos. Me levantaba temprano para servir a ellos. Me quedé en la misión para servir a ellos porque yo les amaba y les amo aún. Qué bueno, qué bueno. Presidente, tras su misión y sus estudios universitarios, usted desarrolló su carrera profesional en el mundo de la exploración petrolífera. Sí. ¿De qué forma estas posiciones que usted tuvo en el trabajo le ha ayudado a formar su estilo de liderazgo en la Iglesia? Bueno, tal vez no le va a gustar mi respuesta. Seguramente algo de mi servicio en la Iglesia o algo de mi trabajo me ayudaba en mi servicio en la Iglesia, pero realmente lo que más me ayudaba era mi servicio en la Iglesia, me ayudaba en mi carrera. Uh-huh. Y de hecho, el éxito que yo he tenido tiene su raíz en mi servicio al Señor. Si hay tiempo, le comparto un ejemplo, solo uno, pero han habido, demasiado, han habido muchos. Cuando yo estaba estudiando todavía el derecho, yo no era nadie. El primer año no se puede trabajar durante el primer año de la Universidad de Derecho. Pero en el segundo año yo empecé a trabajar por una empresa de petróleo. Y ellos querían hacer contratos con Pemex en México, transportando el petróleo en buques, ¿se dice? Buques, grandes. Sí. Pero aquel entonces estaba cerrado. Pemex es del gobierno, el gobierno controla y tiene todos los minerales así, pero hace como 40 años, por alguna razón, México se abrió la puerta y tuvo una conferencia para empresas de los Estados Unidos para venir y empezar a hablar de contratos, dándonos oportunidad de tratar con ellos. Yo estaba trabajando parte tiempo para la empresa haciendo cosas legales, pero ellos se dieron cuenta que yo hablaba español por la misión. Y me venían, por favor, venga con nosotros a esa conferencia para ayudarnos a comprender y hablar con ellos. Bueno, qué bien. Éramos a los principios del matrimonio tan pobres, no tuvimos nada de nada. Y me invitaron a ir a México. Y estuve yo en una reunión con el presidente de México, con el presidente de Pemex, hablando, y estuve en esa reunión y fue una revelación. Estoy en esa reunión con todas esas empresas americanas, representantes americanos. La única persona en la reunión extranjero que no llevaba audífonos era yo. Y no es que yo quería hacerlo, pero no hacía falta de los audífonos. Y después el presidente y otros me venían. ¿Y por qué no te necesitas los audífonos? Bueno, es que yo viví en España 2 años, aprendí algo de español. Habla español. Y esa experiencia me dio mucha influencia en la empresa. Y eventualmente tuvimos contratos con Pemex, y solo por la habilidad de hablar español, por haber servido la misión, es un ejemplo, pero han habido durante toda mi vida, por ser fiel en mi servicio, por cumplir con los llamamientos, por haber hecho mi parte por el Señor, nos ha bendecido abundantemente, más que podríamos imaginar. Qué bueno, qué bueno. Qué buena la experiencia. Muchas gracias, presidente.
En el 2014 fue llamado a servir al Centro de Capacitación Misional en España, esta vez de nuevo con su esposa. A diferencia de los presidentes de misión, que son 3 años, los presidentes de CCM son 2 años por la intensidad que tiene del llamamiento en sí mismo. ¿Les gustaría compartir algunas lecciones aprendidas durante su tiempo, durante su estancia en el CCM? ¿Algo que se acuerde de algo en su mente? Sí, nos acordamos de casi cada día y la experiencia fue inolvidable. De verdad, de poder trabajar con jóvenes misioneros es lo mejor. Lo mejor. Que sea presidente de misión o presidente del CCM es lo mejor de estar con estos jóvenes. Y una cosa específicamente que vimos, y mi esposo y yo hablamos de esto a menudo, es ver cuán fuerte es esta generación de jóvenes. Yo sé que vivimos en un mundo terrible. Es terrible. Las circunstancias de hoy son muy difíciles y malas. Pero hay entre estos jóvenes almas elegidos y muy especiales. Hay en ellos el poder para mantener las cosas bien en la iglesia. Son buenísimos. Do you want to say anything about our service? People. Las personas nos preguntan muchas veces, la juventud hoy en día va tan mal, ¿cómo va a sobrevivir la iglesia con esta juventud? Y yo digo, no hay por qué preocuparse. Los jóvenes son increíbles, son más increíbles ahora que hace 20 años. Realmente creo que son lo mejor que está viniendo a la tierra ahora mismo. Son tan fuertes, aun con toda la oposición que tienen. La iglesia está en muy buenas manos. De verdad pienso que los jóvenes hoy en día son 10 veces mejor de lo que nosotros lo éramos cuando éramos unos jovencitos. Y el CCM de Madrid era único, porque teníamos jóvenes de España, los Estados Unidos, de Sudamérica, de Italia, de Portugal, de Cabo Verde, de Francia, de Rusia, Ucrania, y fue tan bueno estar en ese CCM y ver esas caras tan distintos, escuchar los idiomas tan distintos, pero sentir el mismo espíritu y ver el mismo compromiso. Era una experiencia muy dulce, muy inolvidable. Qué bueno. Para mí también era la iglesia, en realidad, porque en Estados Unidos, en Utah, la iglesia no es muy diversa. Y a mí me encantó la CCM porque teníamos jóvenes, como él ha dicho, de todas partes del mundo. Teníamos las oraciones de la Santa Cena en ruso, pero el discurso en español o el himno en francés. Y es una fotografía mucho más real de lo que es la iglesia. Va más allá de nuestras paredes. La iglesia es el mundo y la iglesia es parte del mundo. Y es increíble ver a todos estos jóvenes venir de todos estos países. Cuando yo era niña, uno no podía ni pensar en servir en esos países, ya que las circunstancias no eran las más idóneas. Pero cuando venían estos jóvenes a la CCM y aprendíamos de ellos, pues fue como nos enamoramos de sus países, porque los jóvenes eran tan buenos y la iglesia es mundial, es increíble y una maravilla. Gracias por estas experiencias y por compartir esto. Hermana Lovell, usted ha prestado servicio junto con su esposo en diferentes ocasiones y otras veces ha tenido que ser un apoyo mientras él prestaba servicio, como cuando era obispo, presidente de estaca o patriarca, ¿no? Recientemente en España han llamado a algunos presidentes de estaca que son muy jóvenes, en su mayoría están en la edad de los 30 y pocos. ¿Le gustaría compartir alguna experiencia o alguna sugerencia que pudiera ayudar a las esposas de estos líderes a apoyarles en su servicio en la iglesia? Sí, diría que
parecía que desde que nos casamos él tenía posiciones de liderazgo. Y nosotros tuvimos un hijo 9 meses y unas semanas después de casarnos, así que empezamos nuestra familia muy pronto después de casarnos. Así que siempre había cosas de liderazgo a las que tenía que ir y yo me quedaba sola y con los otros niños. Pero yo sabía siempre, era fácil apoyarle porque, número uno, mi padre fue obispo y nos reunía y nos dijo: mirad, no puedo hacer esto sin el apoyo de mi familia. ¿Me apoyaréis en ser obispo? Eso fue una parte de mi vida antes de conocerle a él. Así que cuando él fue obispo y nos pidió que le apoyáramos también, porque los maridos no lo pueden hacer solos, las esposas son muy importantes. A veces se las pasa por alto un poquito, pero los esposos no podrían hacer lo que hacen sin el apoyo de la esposa. Yo creo que no nos sentamos juntos en la capilla hasta que le llamaron como presidente de la misión en Chile, porque siempre estaba en el estrado o visitando algún barrio. Pero cuando los niños eran pequeños, quiero decir, fue difícil, no voy a decir que fue fácil porque no lo fue. Pero a veces se sentaba con nosotros alguno de los jóvenes del barrio y nos apoyaba la gente del barrio en general. Saber que si él pudiera estar en casa, lo estaría, y que si él pudiera venir a casa, él preferiría estar en casa con nosotros, y pues era fácil para mí saber que él amaba a su Padre Celestial tanto que iba a hacer lo que fuera necesario y estaba yo dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario también. O el sacrificio con la familia lo hizo más fácil para mí, porque sabía que eso era lo que estaba haciendo. No estaba yéndose de la familia para escaparse, ni porque no quería estar, sino porque para poder servir a su Padre Celestial. Y los niños sabían esto, y él siempre intentaba estar en casa hacia las 9 de la noche para poder darles su beso de buenas noches y arroparlos, salir a la cama. Y esa era su meta en las noches, que le tocaba estar fuera. Estar en casa para poder estar con ellos antes de dormir. Y nuestros hijos no han sufrido. Les hemos preguntado: ¿sentís mal de que papá no estuviera? Y nos dicen que no. Estamos agradecidos por las bendiciones que tenemos. Siempre en realidad recibes más de lo que das con tu Padre Celestial. Eso es lo increíble de Él. Tú puedes sacrificarte o dar, pero Él siempre paga con creces. Nosotros tenemos 3 hijos preciosos y 10 nietos, y todos están sellados en el templo y criando a sus familias según los convenios que han realizado, y yo no cambiaría un ápice. Qué bueno. Muchas gracias, hermana Lovell. En febrero del año pasado, ustedes se encontraban en California. Sí. Cuando recibieron una llamada poco inusual de Salt Lake City. ¿Les gustaría compartir esa experiencia? Es una cosa que a mí siempre me llama la atención, cómo es el proceso para ser llamado presidente del templo. ¿Cómo es eso? En este caso estuvimos en California con los nietos y nuestros hijos por 2 semanas, algo así. Y de hecho, cuando la llamada vino, estuvimos en no sé cómo decirlo en español, pero un parque de rehabilitar animales, paseando, viéndolos con nuestros nietos. Y mi celular sonó y lo contestó: esta es la oficina del presidente Oaks. Él le gustaría hablar con usted y su esposa cuando tengan tiempo para hacerlo. Y yo les dije: bueno, estamos en California, pero si quiere estaremos mañana, cuando quieran, porque si nos llama un profeta, respondemos. Pero fijamos la cita para la semana siguiente, que para nosotros terminamos un poco temprano, pero sirve para estar allí con él. Y eso fue en el tiempo ahora es interesante de volver y pensar, porque estaban hablando del virus de COVID, pero por las noticias, pero no habíamos llegado a la pandemia. Pero se escuchaba del virus. Volvimos la semana siguiente al Lago Salado, tuvimos la cita, nos reunimos con el presidente Oaks
y le queremos mucho. Él, de hecho, nos visitó y se quedó con nosotros en la casa de misión en Chile, y le apreciamos mucho. Y él se sintió, estamos rodilla a rodilla, y nos extendió el llamamiento de ser presidente del templo, y obviamente es algo muy fuerte, y no lo esperamos, o no lo esperamos en el sentido expectativa. No. Y después cuando dijo Madrid, bueno, La tercera ya. sí. Pero acá amamos tanto a este país, y yo siento, como le dije, ellos cambiaron mi vida, y yo siempre he sentido una deuda grande para los miembros de España por causa de lo que me hicieron ellos para mí. Así que para poder volver y servir otra vez, qué privilegio, qué maravilla. Y ella también ha aprendido a amar a España, y de poder volver a lo que para nosotros es casa, es un privilegio único. Muchas gracias. Sobre todo que usted venga justamente aquí la tercera vez que viene, y además la situación como está ahora con el coronavirus y la pandemia. Presidente, actualmente nos encontramos en la fase 3 en el templo, ¿verdad? Sí. Todavía hay miembros que se están preguntando en qué consiste. ¿Puede explicarlo? Lamentablemente y aparentemente muchos están preguntándose cómo, porque no están viniendo tantos como yo esperaba. Empezamos la semana pasada con ordenantes martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a las 10 y a las 12 para los vicarios, sesiones vicarias. Y los sábados tenemos 4 sesiones vicarias. También tenemos sesiones para la obra de sellamientos vivos, investidura viva, y también ahora tenemos el baptisterio está abierto los martes, el viernes por la tarde y 2 veces el sábado. Y sesiones de iniciatoria y sellamientos vicarios los viernes y sábados. A partir del 1 de agosto vamos a tener sesiones igual martes. No vamos a hacer las sesiones vicarias los miércoles, pero el martes, jueves, viernes, sábado, a las 10 y a las 12, el sábado habrán 4, el baptisterio el martes, viernes, 2 el sábado, y vamos a tener sesiones de sellamiento vicarias y iniciatorias vicarias martes, jueves, viernes y sábado también. Pero requiere que haya cita. Hay que pedir cita. Sí, eso es el desafío, pero es tan fácil subir a la página. Bueno, para los que se ocupen bien el ordenador, que vayan a la página de web de la iglesia. Ahí arriba hay un lugar para pinchar que dice sirve. Abriendo eso verá la palabra templos. Pinche esto. Le llevará a la página de web del Templo de Madrid y va a pedir fijar cita. Pinche esto. Le llevará a ver qué quiere hacer, iniciatoria, sellamiento, investidura, baptisterio. Y puede elegir la fecha y la hora. Y ahora tenemos muchos abiertos. Muchos platos están abiertos durante la semana. Es más difícil los sábados, porque todo el mundo puede venir los sábados. Claro. Yo sé que porque todos están trabajando, o muchos están de vacaciones, porque los españoles julio y agosto se suelen salir de vacaciones. Sí. Realmente, el desafío más grande que tenemos ahora es que no está abierto el hostal. Entonces, los miembros... Esa era una de las preguntas que yo tenía ahora. Esto reconocemos que esto es un desafío, porque los de fuera no pueden venir. Pero quiero expresar esto. La meta nuestra no es estar en fase 3. La meta es llegar a la fase 4,
donde estamos abiertos, el hostal está abierto, todo el mundo puede venir cuando quiera, sin tener cita. Pero para poder llegar a la fase 4 tenemos que tener mucho cuidado, ir poco a poco, muy prudentemente, para no tener dificultades o problemas. Claro. Muchos templos han pasado a la fase 3, pero por enfermedades y desafíos tienen que pausar, cerrar o volver a fase 2 o fase Claro. 1. Yo no quiero hacer eso, quiero seguir adelante, así que lo vamos a hacer poco a poco. Claro. O sea, es evidente que la fase 3 tiene unas implicaciones distintas si un hermano vive aquí en Madrid o si viene de una ciudad que tiene que viajar y es más lejana a la ciudad, como por ejemplo si viene desde Granada, ¿no? Sí. ¿Qué consejos puede dar a los hermanos que tienen que hacer largos viajes para asistir al templo durante la fase 3? ¿Qué deben de tener en cuenta estos hermanos? Por favor, que sean pacientes. Pero están viniendo. Por ejemplo, el viernes o sábado conocí a una hermana que vino de A Coruña, así que y vienen de las Canarias. Están viniendo. Pero sé que para la mayoría es casi imposible venir así durante la semana. Lo que pedimos es que sean pacientes, pero yo les prometo, lo más pronto que sea posible vamos a abrir el hostal. El 1 de agosto lo vamos a empezar a abrir, vamos a tener algunas personas, pero solo como obreros, no como participantes. Pero si seguimos adelante bien, eventualmente, y yo espero que sea en agosto, pero tal vez no hasta septiembre, vamos a empezar a abrir los apartamentos, algunos de los apartamentos en el hostal, poco a poco, paso a paso. Así que pido que sean pacientes, pero para los que puedan encontrar lugar donde quedarse con familia o amigos, fijan cita, vengan, disfrútenlo. Y si pueden venir durante la semana, va a haber más oportunidad de asistir y participar porque hay espacio. De acuerdo, de acuerdo. Algunos hermanos presidentes se preguntan sobre los protocolos de higiene durante la celebración de las ceremonias en el templo. ¿Qué podría compartir al respecto? Por eso tenemos mucho cuidado. Queremos que los miembros, los participantes y los obreros nos ayuden. Llevamos siempre la máscara. Donde sea posible mantenemos distancia. Hay gel para siempre o lavar las manos. Cuando entra el templo, donde está el mostrador, hay un cartel y cada persona que entre tiene que evaluarse a sí mismo y responder a las preguntas en cuanto a su salud y sus experiencias. Tomamos la temperatura de cada persona, de cada participante y de cada obrero. Así que estamos haciendo todo lo posible para minimizar el riesgo. Lamentablemente es imposible de evitar el riesgo. Va a haber riesgo. Así que pedimos que los miembros nos ayuden a no venir si están enfermos o si están con síntomas o si han estado con personas de síntomas. Eso no nos va a ayudar a llegar a la fase 4. Así que ayúdenos a hacer eso. De acuerdo, seguramente que las personas que nos están escuchando tomarán nota. Sí. De una forma u otra, esta pandemia nos ha impactado a todos. Algunos han sido afectados con la salud, otros con la pérdida de un ser querido. La crisis económica ha llegado a los hogares de algunos miembros. Las relaciones familiares se han visto en ocasiones deterioradas y una pandemia que inicialmente era una cuestión de salud física, en algunos casos ha terminado siendo una cuestión de salud espiritual, llegando a afectar la fe de algunos hermanos. Entonces, presidente, ¿cómo puede la asistencia al templo ayudar a restablecer la relación personal con Dios y con su Hijo Jesucristo? Bueno, vamos al templo para participar en ordenanzas salvadoras que son necesarias para ayudarnos a volver a la presencia de Dios. Volvemos al templo para hacer esas ordenanzas para nuestros antepasados, pero también vamos al templo para acercarnos a nuestro Salvador y a nuestro Padre Celestial. Todo lo que hay en el templo, todo el mundo sabe, fuera del templo hay esa frase, santidad al Señor. Y entrando en el templo sentimos la paz, sentimos su espíritu, y eso es y Él está ahí y lo ha puesto así para ayudarnos a acercarnos a Él
y para poder sentir su espíritu y así fortalecer nuestra fe. Mi esposo y yo reconocemos que ahora estamos viviendo un sueño, porque podemos ir al templo cualquier día, cualquier momento, y cuando entramos nos damos cuenta qué privilegio poder estar en el templo. Y teniendo esa experiencia, sentimos un gran deseo de que todos tengan la misma experiencia, la misma posibilidad, porque nos fortalece a nosotros, sé que fortalece a los demás, y sé que en el futuro van a poder venir. Pero, aún no estando en el templo, tenemos el poder. El Espíritu está con nosotros y nos puede ayudar en cualquier circunstancia. No debemos ver el templo como el único lugar donde podemos sentir el Espíritu. Nuestros hogares deben ser templos. En nuestras vidas debe estar la presencia del Espíritu Santo. Esto va a requerir que evitemos de nuestras vidas las cosas que ofenden al Espíritu o que impiden nuestra habilidad de andar con fe, de ser más puros, más dignos, de cumplir con nuestros convenios. Así que pido por favor que los miembros no se pongan en un lugar fuera de la influencia del Espíritu, pensando, bueno, no puedo ir al templo, así que durante este tiempo no puedo tener el Espíritu. No, el Señor no es así. Si no podemos entrar en el templo, yo creo que Él esté dispuesto de bendecirnos en una manera aún más para tener fuerza, sentir su Espíritu, su cariño y su amor, si nos esforzamos a tenerlo. Pero requiere Gracias. un esfuerzo. Y puedo decir una cosa, no es fácil venir al templo ahora mismo por el COVID, porque el hostal no está abierto, porque es caro el transporte, es caro quedarse en un hotel o comer aquí si vives fuera de Madrid. Pero he aprendido que cuando nuestro Padre Celestial nos pide que hagamos cosas difíciles, otra vez Él nos paga de vuelta. Esto es algo difícil para estas familias, elegir invertir el dinero y el tiempo para venir al templo, pero en mi opinión merece cada céntimo invertido traer a tus hijos al templo o incluso, si no pueden entrar, tocar el templo, como mencionó el presidente Monson en un discurso hace unos años. Tocar el templo, estar cerca del templo, sentir el espíritu del templo. Yo creo que merece cada céntimo y cada sacrificio requerido poder llegar ahí. Realmente sé que cuando nuestro Padre Celestial nos pide que hagamos estas cosas difíciles, nos ayuda a lograrlo. Quiero decir, esta es nuestra tercera misión hablando español y como pueden ver mi español no es bueno. Esto es una cosa difícil para mí, pero sé que nuestra familia ha recibido bendiciones, que yo he recibido bendiciones y sé que nuestro Padre Celestial, cuando nos pide que hagamos esas cosas difíciles, nos ayuda. Muy bueno. Y es lo que yo lo he dicho antes y lo digo otra vez porque lo creo. Si hay miembros esperando que esté abierto el templo, bueno, todo el mundo está esperando. Pero no se den por vencidos. Y yo creo que no tiene tanto que ver que esperemos nosotros. Yo creo que en algunos sentidos el Señor nos está esperando a nosotros. Yo sé que Él podría resolver el problema de la pandemia así. Está en su poder hacerlo. No lo ha hecho. ¿Por qué? Esta cosa, como dijo usted, ha sido tan terrible, tan feo para todos. Conocemos a personas que se han fallecido o que han perdido su trabajo. Ha sido muy, muy difícil para todos. Yo creo que hay algo en esto que también el Señor quiere que aprendamos algo. Y nos serviría estar atentos. ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda de esa experiencia? Y aprenderlo y que no le esperemos a Él. Y no
pero seguimos adelante haciendo nuestras cosas, haciendo nuestra parte, cumpliendo con nuestros deberes y nuestros convenios. Y como dijo mi esposa, Él nos ayudará. Él hará su parte, pero tenemos que hacer la nuestra. Así es. Qué buena experiencia. Gracias por compartirla. Y bueno, gracias por haber atendido nuestra invitación. Son ustedes encantadores y les agradecemos muchísimo el tiempo que nos han concedido. Ahora, para terminar, quería pedirles unas palabras de testimonio, de agradecimiento, de invitación, lo que ustedes quieran, si puede ser posible. For me, para mí, el servir mi padre no es un sacrificio, es un a gift, un don, un regalo. Un regalo. Para servir él es él diga nosotros mucho en cada día de mi vida. Y esta es una vez yo reparar, I can repay him. Pagarle a él. Para las bendiciones. Y le amo la iglesia, le amo el templo. Yo primera vez en el templo 2-3 años con mi papá y mi mamá y familia. El templo es it's a retreat from the world. Es un refugio del mundo. El espíritu y yo muy agradecido para esta oportunidad de servir a mi Padre Celestial. Es un privilegio. Me amo. Oh, no, le amo. Amo a la iglesia. Gracias. Me amo a la iglesia y yo me esfuerzo a enseñarle a no decir eso. Muchas gracias. Lo siento. Siempre enseñamos a nuestros, como muchos saben, tenemos experiencia sirviendo en la iglesia, pero tenemos nada de servir en el templo. Uh-huh. Hemos sido participantes toda nuestra vida. Yo hago mi historia familiar, llevo mis nombres, mis tarjetas, pero de servir no tenemos nada de experiencia. Pero yo tengo 2 consejeros tan buenos, tan fieles, el presidente Guillén y el presidente Hernández, y mi esposa, las esposas de ellos son asistentes a mi esposa, ayudantes, y son tan buenos esos miembros. Les queremos y les apreciamos mucho. Así que estamos aprendiendo de ellos. Pero siempre enseñamos a nuestros misioneros que, como dijo mi esposa, la misión, servir al Señor no es un sacrificio, es una ofrenda. Y tenemos que tener esta perspectiva de servir al Señor es nuestra ofrenda. Yo no soy capaz, no tengo la experiencia ni la capacidad de cumplir con todo lo que Él me ha pedido. Pero con su ayuda, yo vengo solo para dar lo que yo tenga, lo que yo pueda. Pero con su ayuda, eventualmente llegamos. Él es increíble. Pero estar lejos de nuestra familia, especialmente, es difícil. Los nietos, es difícil. Pero lo hacemos con gratitud, porque estamos sirviendo a nuestro Padre y a nuestro Salvador, a quien debemos todo. Debemos todo. Yo no estaría aquí si no supiera yo con certeza absoluta que esta es la obra del Señor. El templo es la casa del Señor Jesucristo. Su Espíritu está allá. Y yo creo que Él físicamente ha pasado por ese templo tan bonito, tan buena. Y así que para nosotros es una manera de mostrar
yo cumplo a los convenios, estoy dispuesto a servirle a Él, porque me da la oportunidad de mostrarle a Él que cuando yo me comprometí a consagrar todo, estoy dispuesto a consagrar todo. Que agradecido estoy por tener la oportunidad de mostrárselo a Él. Y se lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a los dos. Estoy segura de que muchos miembros y muchas personas que nos escuchen han aprendido mucho de ustedes. Yo por lo menos he aprendido mucho de ustedes. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado y hasta pronto.